contesta, sí contestará. mas cuando Sientas que no oyó tus ruegos, y tú sientas el amor, el fuego. dile al Mundo que al hablar con Cristo es la razón, es la razón. Ni dudas ni temor podrán me atormentar. Cristo es mi amigo, fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas hoy porque hablé con él me sostendrá. ahora Debes platicar con Cristo dile todo lo que te entristece. oye, Oye tu oración, contesta, sí contestará. mas cuando Sientas que no oyó tus ruegos, y tú sientas el amor, el fuego. dile al Mundo que al hablar con Cristo es la razón, es la razón. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que Dios nos bendiga en esta preciosa tarde, que Dios nos ha concedido la vida, la oportunidad de estar aquí entre ustedes en este programa Un Momento con Jesús. Esta tarde a las 3 de la tarde, ¿verdad? Tiene nuestro hermano Mario Moreno este momento de meditación de la palabra de Dios. Pero su servidor está cubriendo esta tarde la meditación de la palabra de Dios, y espero que sea útil y de provecho en esta tarde, mis amados hermanos. Gracias a nuestro Padre Celestial por la vida y la oportunidad de estar ante ustedes para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio, hermanos, hermanas, amigos que van a escuchar esta transmisión. Vamos a dar inicio, mis amados hermanos y hermanas, con una oración para luego entrar en detalle en cuanto al tema de la predicación de esta tarde. Oremos. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, bendito Padre Celestial, por la vida y la oportunidad que nos permite de proclamar tu mensaje, tu evangelio, a aquellas personas que aún no lo conocen, pero también a la iglesia, Señor, a tu pueblo que sabe y conoce lo que es tu voluntad a través de su palabra. Te pedimos bendición por tu palabra en esta tarde, que sea usted utilizándome y dándome sabiduría e inteligencia espiritual para el beneficio de mis hermanos en esta preciosa tarde. Bendice a los hermanos que se están conectando, como también a los que se van a conectar más adelante. Ayúdanos, Padre bendito, sea usted el invitado especial en esta tarde. Ayúdanos a tener respeto, reverencia, que usted se merece en este estudio de la palabra de Dios. Gracias le damos, bendito Padre Celestial, por esta oportunidad. Gracias le damos también porque estamos gozando, Padre, de la bendición, de la misericordia suya en haber ayudado a mi nieta a su recuperación. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos como nuestro único Dios verdadero, que merece la honra y la gloria en todo. Gracias por las oraciones de los santos en todo el mundo, y también te suplicamos por mi tía Elena que le ayudes. Está hospitalizada, Padre, tú sabes su problema de salud, y en tus manos la hemos encomendado. Gracias le damos, Padre bendito, y todo te lo pedimos y te lo suplicamos a través de Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos. Me gustaría que me pueden mandar un like ahí, ¿verdad? Para saber si se está escuchando bien, ¿verdad? El audio, mis amados hermanos, hermanas. Vamos entonces a dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias, mi hermana. Gracias por haberme contestado lo que solicitaba. Como les digo, hermano, vamos a estudiar la palabra de Dios esta tarde. Y vamos a tomar un tema de la Biblia. Y la pregunta que nos vamos a hacer esta tarde es: ¿cuándo Satanás gana ventaja en la iglesia local? Usted puede tomar su papel y lápiz
para, para escuchar, bendito, a nuestro Padre bendito a través de su palabra, que nos enseña con referencia a este punto. 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, el tema: cuando Satanás gana ventaja en la iglesia local. Amén. Vamos entonces a leer los textos. Y dice la palabra de Dios: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona a esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo clave de esta tarde: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El propósito de este tema es edificar y es motivar a la iglesia local, donde usted es miembro, a consolar al hermano arrepentido. Consolar al hermano arrepentido. Todos nosotros conocemos esta historia de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corinto. Todos nosotros conocemos el trasfondo de quién está hablando el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo está hablando a la iglesia de Dios en Corinto. Y recordemos que lo que Pablo viene hablando a estos hermanos tiene que ver con relación a lo que sucedió en la primera carta a los Corintios, el capítulo 5. ¿Sí? ¿Recuerda usted 1 Corintios capítulo 5, el versículo 1, donde el apóstol Pablo declaraba de esta forma? Leamos. 1 Corintios 5, verso 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Sí? Ahora, esta carta, como les había dicho, está siendo dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Esta es una iglesia local a la cual Pablo le está escribiendo. Pablo dirige su carta a la iglesia local. Y esta iglesia local la describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 10,
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí nosotros encontramos esta expresión del apóstol Pablo, donde dice que no haya entre vosotros, ¿verdad? Y luego encontramos esta misma expresión, ¿verdad? En el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros. Usted puede subrayar esa expresión de Pablo, entre vosotros, entre vosotros. Esto trae alusión a la iglesia local en Corinto. Estos hermanos, fíjese, están siendo descritos como santificados en Cristo Jesús. Están siendo llamados a ser santos. Leamos por favor 1 Corintios capítulo 1, el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos hermanos están siendo descritos por Pablo como santificados en Cristo Jesús. Están siendo llamados como santos, como personas que han sido santificadas en Cristo Jesús. Personas que han sido apartadas, separadas de este mundo, a un servicio exclusivamente a nuestro Dios. Hermanos y hermanas que estaban consagrados y dedicados, siendo muy devotos al servicio de nuestro Dios. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando ya escribe su segunda carta, le dice a estos hermanos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás, hermanos, hermanas, Satanás estaba ganando ventaja por muchas razones en la iglesia de Cristo que estaba en Corinto. Y hoy, en nuestros días, podemos venir observando en la iglesia local un problema en el que Satanás está ganando ventaja en la iglesia del Señor. Hermanos, hermanas, el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, hermana, nosotros como pueblo de Dios no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿sí? Muchas veces, por no decir siempre, hay un problema. Y es que ignoramos las maquinaciones del diablo. Dice el apóstol Pablo en la versión Biblia de las Américas, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. ¿Sí? No ignoramos sus ardides, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí?
Nosotros, hermanos, hermanas, somos santos. Somos personas que debemos de estar llenos de toda la sabiduría de Dios, de toda la inteligencia de Dios, para no ignorar las ardides o las maquinaciones del diablo. ¿Sí? Debemos de entender esto. ¿Recuerda usted cuando dice allá Lucas 2:31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo? Entonces, hermanos, Satanás es descrito por como el adversario en la Biblia, como el acusador. Es descrito como un león rugiente. Es descrito como el dragón. Pero vamos a observar esta tarde cómo Satanás puede estar ganando ventaja en la iglesia del Señor. Mucho ojo con esto. Y vamos viendo primeramente que Satanás gana ventaja cuando no hay, oiga bien, no hay reprensión hecha por todos en la iglesia local. Número 1, Satanás gana ventaja cuando no existe la reprensión hecha por todos en la iglesia local. ¿Sí? Dice capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Sí? Mire, hermano, hermana, cuando un hermano en la iglesia local, donde usted es miembro, donde yo soy miembro, cuando un hermano está pecando, ¿sí? Está pecando. Y el pecado es público, como en este caso el pecado público de esta relación ilícita de esta persona teniendo una relación ilícita con su madrastra. El apóstol Pablo hace ver a estos hermanos que esta fornicación ni aún se nombraba entre las personas del mundo. Hermano, no se veía entre las personas del mundo que alguno tuviera la mujer de su padre. Y ciertamente el apóstol Pablo habla de que estos hermanos estaban envanecidos, no deberían, más bien deberían lamentar tal caso que se estaba cometiendo. Y entonces les exhorta Pablo a que lleven a cabo la disciplina congregacional y que en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo se reuniera toda la iglesia. Y aquí dice Pablo, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 5:4, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces aquí hay un pecado específico y el pecado se llama fornicación. Y la Biblia nos enseña que nosotros como iglesia debemos reprender a un hermano que está pecando. Pero ¿sabe lo que sucede muchas veces? Cuando un hermano está pecando, a veces pensamos que solamente el predicador tiene que reprender a ese hermano que está pecando.
y que yo como miembro de la iglesia, o usted hermana como miembro de la iglesia, ve que el hermano está practicando no, no el pecado de la fornicación, puede ser cualquier pecado. Recordemos que la Biblia dice claramente que es pecado. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado. 1 Juan 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, ¿verdad? Pero también dice 1 Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Cuando un hermano o una hermana en la iglesia están transgrediendo la ley de Dios, es pecado. Cuando un hermano dentro de la iglesia local donde usted se reúne y está pecando y está cometiendo toda injusticia, eso es pecado. Cuando un hermano abandona las reuniones de la iglesia y no hace caso omiso a la exhortación de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y el hermano se está dejando de congregar, eso es pecado. Eso es pecado. Y la Biblia nos enseña entonces que tenemos una responsabilidad en la iglesia local. Y la responsabilidad es la reprensión hecha por muchos. No hecha solamente por el predicador, sino hecha esa reprensión por todos en la iglesia. ¿Sí? Mire usted, Mateo 18, el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca, si tu hermano comete injusticia, si tu hermano tiene amargura en su corazón, si tu hermano tiene envidia, si tu hermano es un homicida porque tiene rencor en su corazón contra un hermano, si tu hermano, fíjese, está faltando a la reunión de la iglesia, si tu hermano habla palabras deshonestas de su boca, está transgrediendo la ley de Dios, la Biblia nos enseña que debemos reprender al hermano que está pecando. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es lo que dice la Biblia. Estoy leyendo Mateo 18, el verso 15. Les voy a decir que muchos manuscritos muy buenos no hacen ver esta expresión cuando dice si tu hermano peca contra ti. El punto es que si el hermano peca, ya sea contra usted o ya sea contra Dios o ya sea contra algún otro hermano, si el hermano está pecando, hermano, repréndele. Y el verbo reprender es de la palabra griega elenco, que significa que usted y yo vamos a ir a convencer, a reconvenir y a reprender a ese hermano que está pecando. Pero, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que si el hermano peca y transgrede la ley de Dios, que vaya el predicador, que vaya el hermano predicador o que vayan los varones de la iglesia a ver que este hermano está transgrediendo la ley de Dios, a ver que este hermano está pecando. Un momentito. La Biblia dice que la reprensión, mi amado hermano, debe de ser hecha por todos nosotros en la iglesia. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Todos nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Si usted no se considera guarda de su hermano, usted no va a ir a reprender al hermano. Y mire, muchas veces, y vergonzosamente lo voy a decir, muchos predicadores a veces se toman el atrevimiento de ofender a la congregación, de agredir a los miembros,
de ser tan carnales, ¿sí?, que hacen bandos en la iglesia como la iglesia en Corinto. ¿Y qué sucede? Muchos no quieren reprender porque es el predicador, porque es el hermano sutano o mengano. No. La Biblia dice: repréndele, convéncele a ese hermano, reconvenía a este hermano y reprenderle y decirle que está pecando contra la ley de Dios. El libro de Lucas, capítulo 3, el verso 19. Usted lea conmigo y usted va a ver lo que dice ese versículo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías su mujer, de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, y encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué encerró Juan en la cárcel? Porque aquí fue reprendido Herodes por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Por qué lo reprendió? ¿Por qué le reconvinió? Reconvenir. ¿Por qué? ¿Por qué fue y le convenció y le reprendió? Que esa mujer era la mujer de Felipe su hermano. Y entonces vino este hombre y por eso echó a la cárcel a Juan el Bautista. Lo encerró. Pero mire, a Juan no le importó eso. Juan lo reprendió. Juan le convenció. Le reconvino a él. Le reprendió a él. Y le dijo que esa mujer no le pertenecía. Porque era mujer de otro varón. Juan, capítulo 3, el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, hermana, Satanás está ganando ventaja sobre la iglesia cuando nosotros vemos que un hermano está pecando, está transgrediendo la ley de Dios y no venimos a convencerle con la Biblia que ha pecado. No venimos a reconvenirle que ha pecado. No venimos a reprender al hermano que ha pecado. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solo. Y si se arrepiente, pues has ganado a tu hermano. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que cuando un hermano peca o transgrede la ley de Dios, siempre existe otro pecado que se llama la murmuración. Y los hermanos ahí andan murmurando por el pecado del hermano sutano o mengano, o el pecado de la hermanita, pero no van a solas a reprender al hermano. Satanás está ganando ventaja sobre la iglesia. El verdadero sentido de la palabra reprenderle, dice, significa que debemos poner en evidencia el pecado del hermano. Debemos exponerle claramente cuál es su pecado con la palabra de Dios. Es decir, que primero es necesario exponer el asunto y mostrarle su falta al hermano que está pecando. ¿Cuál era el problema en la iglesia en Corinto? Que no estaba la iglesia haciendo lo que es grato ante los ojos del Señor, porque estos hermanos, en vez de reprender el pecado ahí en Corinto, dice la escritura que estaban envanecidos. Estos hermanos no habían lamentado, ¿verdad?, esta situación de este hermano que pecaba.
este hermano estaba pecando y estos hermanos no estaban quitando de en medio de ellos al que estaba cometiendo tal inmoralidad. Y deberían de disciplinarlo. La pregunta es, ¿qué hubiésemos hecho nosotros, mis hermanos y hermanas, si hubiésemos estado ahí, en esta iglesia en Corinto? ¿Qué hubiésemos estado haciendo? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos ido a reprender, a evidenciar, a exponer el pecado del hermano? ¿O más bien nos hubiéramos hinchado, envanecido? ¿Qué hubiéramos hecho? Mire, para que Satanás no gane ventaja en la iglesia local con aquellos hermanos que están en pecado, es pues necesario reprenderles a esos hermanos. Necesitamos entender que no podemos tolerar el pecado en la iglesia local. No podemos soportar a los malos. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Según de Corintios 2, Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice el Señor a esta iglesia local en Éfeso: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. No puedes soportar a los malos. Debemos de estar dispuestos a reprender. Debemos de estar dispuestos a castigar, a disciplinar toda desobediencia en la iglesia del Señor. Según de Corintios capítulo 10. Anótelo o subráyelo. El verso 6. Que debemos de estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si hay una desobediencia, hay un pecado en la iglesia, y mi obediencia al Señor es cabal, es completa, tengo la responsabilidad de exhortar, de reprender, de exponer y mostrarle la falta a mi hermano. No debemos ser como los hermanos en Corinto, que estaban envanecidos. Estos hermanos no estaban dispuestos a disciplinar al hermano que estaba en pecado. Y al estar tolerándole en pecado, Satanás estaba ganando ventaja en la iglesia local. ¿Sí? Y en nuestros días, cuando un hermano está en pecado, y tal pecado es de índole público, este necesita ser reprendido públicamente por la iglesia local. Y 1 Corintios 5:4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad de Cristo, la iglesia del Señor, fíjese, debe de reprender, debe reunirse para la acción de excomunión de un pecado de índole público. Reunidos vosotros y mi espíritu. El acto de excomunión no ha de ser de uno, sino de toda la iglesia, toda la congregación, colectivamente.
Pero para esto es necesario que la iglesia esté en una asamblea pública para esta exhortación, para esta excomunión o corte de comunión de un hermano que esté en pecado. Por eso Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios 2:6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Mucho ojo con esto, porque a veces va a haber un corte de comunión y quienes decidieron que este hermano fuera cortado de comunión, los varones de la iglesia. Es que los varones de la iglesia, la junta de varones decidió que este hermano fuera cortado públicamente de comunión por este y este pecado. Mucho ojo con esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad de Cristo, la iglesia se reuniría para la acción de corte de comunión. Reunidos vosotros y mi espíritu. El acto de excomunión no ha de ser de uno o dos, sino de toda la congregación colectivamente. Para esto es necesario que la iglesia se reúna en asamblea para ese propósito. No solamente cuando no estamos dispuestos a aplicar la disciplina congregacional, Satanás gana ventaja. ¿Sí? Satanás gana ventaja. Entonces, no solamente cuando no estamos dispuestos a aplicar la disciplina congregacional como Dios espera, sino también Satanás gana ventaja cuando no perdonamos al hermano ofensor en la iglesia local. 2 Corintios 2, verso 7: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Satanás gana ventaja en la iglesia local cuando no se perdona al ofensor en la iglesia. Siempre hay un problema en el ser humano. Es que el ser humano no perdona como Dios perdona. Cuando Dios perdona, echa nuestras faltas, echa nuestros pecados a lo profundo del mar. ¿Sí? Y también, muchas veces, hermano, hermana, muchas veces no perdonamos como Cristo perdona. Colosenses 3, versículo 13: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Así también hacedlo vosotros. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la iglesia? El hermano transgredió la ley, pecó, no le queremos perdonar. No le queremos perdonar. La Biblia dice en Efesios 4, verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Algo que debemos de estar conscientes es que este hermano que ha ofendido a Dios con su pecado, que ha ofendido a la iglesia con su pecado, a la iglesia del Señor, que le pertenece a Dios, a Cristo. Y aún, aquí se habla del apóstol Pablo. Dice que Pablo ya había perdonado a aquel que había cometido tal pecado. Y por eso Pablo dice claramente de que, según de Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le causó tristeza, le causó pena, le causó dolor,
Fue una ofensa para Pablo lo que este varón había hecho. Y dice Pablo, bueno, le basta a tal persona esta reprensión hecha por todos ustedes. Por lo tanto, aún es importante que entendamos que este ofensor que ha pecado en la iglesia debe de admitir su pecado público. ¿Sí? Su pecado público. Pablo reconoce la realidad de la ofensa, su efecto continuo en la iglesia. Por lo tanto, cuando un hermano comete una ofensa pública, su efecto no solo daña su propia vida, sino también la vida de otros. Por ejemplo, la iglesia local. Recordamos nosotros allá en Josué capítulo 7. Usted lo puede leer en su casa, anótelo. Josué 7, versículo 10 al 26. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Acán? Acán pecó. ¿Y quién más sufrió la afrenta, sufrió el pecado? Todo el pueblo. Hermanos, hermanas, debemos de estar claros de esto, debemos de estar muy conscientes de esto. No podemos nosotros estar tolerando el pecado de algún hermano. Debemos perdonar al hermano que en verdad está arrepentido de su pecado. ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 17, el verso 3? Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Ahora, cuando la reprensión en la iglesia es exitosa, el hermano se arrepiente de su pecado, cambia de voluntad, cambia de mente, cambia de comportamiento y de vida, y está dispuesto, este hermano, fíjese bien, y debe estar dispuesto a mostrar frutos de arrepentimiento entre los hermanos que le han perdonado. Fíjese que el interés de Pablo es que la persona arrepentida debe de ser perdonado y debe ser restaurado al compañerismo de la iglesia local. Según de Corintios 2, el verso 8, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces el interés de Pablo y nuestro interés es que si un hermano ha pecado y está arrepentido de su pecado, perdonémosle y restaurémosle al compañerismo de la iglesia local. Pero Satanás está ganando ventaja porque el caso en nuestros días es el siguiente. Si no, dígame si no es así. El caso en nuestros días es el siguiente. Muchos hermanos que han pecado se arrepienten. Insofactamente dicen, retiro mi membresía de la iglesia local, voy para otra iglesia. Ese es el caso de nuestros días. Muchos hermanos cambian de membresía de una congregación local a otra para a veces evitar confrontar el problema que debe ser confrontado a la mano. En este caso, el pecado de él. Y a veces esto sucede. Satanás está ganando ventaja porque el hermano, cuando debe ser reprendido, debe ser exhortado por la iglesia, por los hermanos, por las hermanas, como lo hemos visto. En nuestros días, ese hermano busca como cambiar de membresía
y se va a otra congregación local para que no sea disciplinado, para poder evitar y confrontar el problema que tiene a su mano. Y en este caso es su pecado o su arrepentimiento. Su arrepentimiento debe demostrarse donde él cometió su falta, en la iglesia donde él es miembro. La iglesia local debe de confirmar el amor para con él. La iglesia local debe perdonarle a él. La iglesia local debe, fíjese, debe de confirmar su amor para con él. Pero ¿qué hace el hermano? Retira su membresía y se va. Y como dicen, mi membresía es mía, yo me voy donde yo quiero, se va. Pero esto de retirar su membresía después de que ha pecado y se arrepiente, yo me pregunto, si él ha pecado, si ha transgredido la ley de Dios, ha sido reprendido por la iglesia le ha reconvenido su pecado y ahora le ha perdonado. ¿Cuál es el problema? Que el hermano muestre su sinceridad, su arrepentimiento en la iglesia local. Mire, esto sucede en muchos lugares. Muchos retiran su membresía después de su supuesto arrepentimiento, se van a otra congregación y que lamentablemente muy gustosamente lo reciben. Estos hermanos, fíjese bien, problemáticos, según ellos se arrepienten y quitan su membresía para buscar a otros hermanos. Y lo que la iglesia local debería de hacer es disciplinar a ese hermano. Pero dicen los hermanos, es que cuando estábamos llevándole el proceso de disciplina, él retira su membresía y se va. ¿Qué podemos hacer, hermano? Bueno, hermanos, hermanas, este tipo de pensamiento es un pensamiento sectario, porque a veces pensamos que la iglesia no tiene mucha importancia. Y entonces a veces queremos evadir responsabilidades que se deben de cumplir en el cuerpo local del Señor, donde uno es miembro. Ministros de la palabra de Dios presentan a tales acciones porque en realidad han dejado de creer, tal vez no en un 100%, pero sí en un 70%. Lo que Dios ha revelado en cuanto al asunto de la disciplina congregacional. Tengo un estudio específico de 1 Corintios capítulo 5, de la disciplina congregacional. Ahora, el problema de no ser miembro de ninguna iglesia, no ha pasado eso. A veces hay hermanos que no establecen membresía en una iglesia local porque no quieren responsabilidad. Y andan, como dicen, de aquí para allá, de allá para acá, de iglesia a iglesia, visitando. Y dicen, yo soy miembro de la Iglesia Universal y ando por aquí, ando por allá, viajo por acá, ando para acá. Bueno, no es miembro de ninguna iglesia. Es decir, no quiere responsabilidades. Y a veces se oye decir que existe la membresía libre. Y eso más bien sirve para escapar de la disciplina de Dios. Y a veces, según ellos dicen, están bien con Dios. Pero hermano, yo a la luz de la Biblia estoy presentando que debemos de reprender al hermano que ha pecado. Debemos perdonarle a él, mostrarle nuestro amor, y él debe dejar mostrar su amor
hacia la iglesia y la iglesia hacia él, algo recíproco. Y no pensar, hermanos, que podemos evadir las responsabilidades que tenemos donde hemos pecado y donde se nos ha disciplinado. El hermano ofensor en la iglesia local a veces no permite el ser consolado. Es otro punto que estoy viendo de que Satanás está ganando ventaja en la iglesia. En nuestros días existen hermanos que tienen el pensamiento que un miembro de otra congregación puede tomar el papel que le corresponden a los miembros de la iglesia local para poder restaurar al hermano arrepentido. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2, dice que confirméis el amor para con él. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 8. Haciéndolo en efectivo por el acto de la iglesia local y mostrándolo en hechos de vuestro amor, restaurándolo a nuestro compañerismo, a nuestra comunión, orando por su restablecimiento de su enfermedad espiritual y ayudándole a verle de que como él infringió la ley de Dios y ahora debe de andar como Dios quiere. Al escribir la primera epístola a los Corintios, Pablo había puesto a prueba a los santos. Y aquí tenían una oportunidad para que ellos demostraran si eran obedientes a la palabra del Señor, tal como el apóstol Pablo se las había ministrado. Él había sugerido, por inspiración del Espíritu Santo, en aquel tiempo, que deberían poner al pecador fuera de la comunión de la iglesia. Y esto era exactamente lo que ellos habían hecho, pero demostrando así verdadera obediencia a la palabra de Dios. Ahora el apóstol Pablo quería que diesen otro paso más, es decir, que recibiesen de nuevo al pecador arrepentido para consolarle, para confortarle. Pero a veces, más bien nos alegramos cuando un hermano ha pecado y luego dice, retiro mi membresía y me voy para otro lado, porque no queremos al hermano consolarle, no queremos confortarle, no queremos mostrarle nuestro amor. Y vea, y el hermano muy gustosamente se va. Pero hermano, es responsabilidad donde usted y yo soy miembro, demostrarle mi amor y demostrarle el sincero arrepentimiento y consolarle y confortarle. Y esto debe de ser recíproco, debe ser algo mutuo. La actitud del hermano arrepentido ha de ser la misma actitud del hijo pródigo. Recuerdan que él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentido no está en condiciones a veces de hacer ciertas solicitudes que a veces se hacen. Por ejemplo, en Lucas 15, el versículo 17 y 18, ¿qué observamos ahí nosotros? Lucas capítulo 15, versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y el versículo 18 dice, me voy a levantar, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Observamos su arrepentimiento genuino. Y volviendo en sí dijo, iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Y en Lucas capítulo 15 verso 19 al 21 dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos
lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Observemos su humillación y su sometimiento a la voluntad del Padre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo era consciente de su pecado, por tal razón se humilló ante el Padre, pero muchos en realidad no están conscientes de sus pecados, y es la causa por la que muchos no se humillan entre la voluntad de Dios. Son muchos los que se arrepienten y a veces ponen condiciones a la iglesia local. Me arrepiento, pero, y aquí viene la frase, traslado mi membresía con otros hermanos. Siempre haciendo solicitudes. Debemos estar claros que el hermano arrepentido está sujeto, fíjese bien, sujeto a la autoridad de Cristo, la cual la misma vez está sujeta a la voluntad de Dios. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonar y consolarle. ¿Quiénes dice el apóstol Pablo que deben perdonarle? ¿Quiénes deben consolarle? La iglesia que le disciplinó o otra congregación. Pregunto, la iglesia que le disciplinó o otra congregación. O algún caso, ¿verdad? El predicador de otra congregación. La pregunta sería: ¿dónde está el libro, el capítulo, el versículo para que se haga tal cosa? Luego Pablo dice: para que no sea consumido demasiada tristeza. Y no al revés, la iglesia a veces está sujeta a la voluntad del hermano arrepentido y dice el hermano: me arrepiento, pero me voy. El hijo pródigo no buscó otro lugar de consuelo sino la casa de su padre. Él dijo: me voy a levantar, iré a mi padre, y vino a su padre. Muchos buscan el consuelo en otras partes que no es la iglesia donde ha sido disciplinado. La pregunta es: ¿qué buscamos? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué buscamos? ¿El hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad? Hermanos, debemos ser consolados, debemos ser fortalecidos y debemos consolar y fortalecer a cualquier hermano que haya pecado. Y el hermano debe dejarse mostrar el amor para con él y la comunión para con él. Y la pregunta es: ¿cómo podía la iglesia en Corinto mostrar a Dios la prueba de su obediencia? Bueno, si el arrepentimiento se hubiese trasladado, por ejemplo, el arrepentido viene y se traslada a otra congregación, al momento de ser perdonado, ¿cómo podría la iglesia mostrarle a Dios la prueba de su obediencia, mostrarle la prueba de su amor, mostrarle, hermano, lo que la Biblia dice? De manera que la disciplina sí es un acto congregacional, pero también la restauración misma del arrepentido es un acto de la misma iglesia local. Pablo, respecto a la autonomía de la iglesia en Corinto, Pablo la respetó, la autonomía de la iglesia de Corinto, porque dejó que los hermanos en Corinto, ¿verdad?, terminaran la obra que el Señor les había encomendado a ellos, allá en 1 Corintios 5, 3 al 4, donde les habló que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se reuniera su espíritu con ellos. De la misma manera, Pablo instruyó a los corintios a confirmar su amor para con el pecador arrepentido. No era el apóstol Pablo a quien le correspondía hacerlo, sino a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 2, 7 al 8. Vosotros más bien deberíais perdonarle, consolarle, por lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él. Pablo usa
el pronombre personal vosotros, de la tercera persona en plural, refiriéndose así a los miembros de la iglesia local. La pregunta, hermanos, en esta tarde. Concluimos. ¿Estamos claros que la disciplina es un deber congregacional? Amén. ¿Estamos claros que Satanás puede estar ganando ventaja cuando no estamos unidos y dispuestos a reprender al pecador en la iglesia local? Amén. Puede dar ahí un me gusta, un like, un corazoncito, o lo que usted desea. Comparta este mensaje. Debemos estar también dispuestos a perdonar al pecador arrepentido para que Satanás no gane ventaja. Amén. Así mismo debemos estar dispuestos a dejarnos consolar por la iglesia local que nos ha disciplinado, para que sea ella y no otra que terminen este trabajo que el Señor ha encargado tan solamente a la iglesia local. Amados hermanos, hermanas, no permitamos que Satanás gane ventaja sobre la iglesia del Señor. Respetemos el trabajo de cada iglesia local y hagamos la voluntad del Señor. Como le vuelvo a repetir, si quiere dar un like, si le pareció o no le pareció, hermano, aquí estamos para preguntar o respuestas que quieran hacer. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a terminar con la oración. Abre mis ojos, oh Señor, abre mis ojos, oh Dios, pues quiero verte, pues quiero verte. Abre mis ojos, oh Señor, abre mis ojos, oh Señor, pues quiero verte, pues quiero verte, y verte en las alturas, brillando en la luz de tu gloria. Pon en nosotros tu amor, al cantar santo, santo, santo. Santo, santo, Señor, abre mis ojos, oh Dios, pues quiero verte, pues quiero verte, y verte en las alturas, brillando en la luz de tu gloria. Pon en nosotros tu amor, al cantar santo, 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 y verte santo, 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 brillando en la luz de tu gloria. Pon en nosotros tu amor, al cantar santo, santo, santo. Santo, 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 quiero verte. Vamos a orar, hermanos, para despedir este momento de meditación de la palabra de Dios. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por permitirnos entrar en los hogares de nuestros hermanos, en predicarles tu palabra, enseñarles cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Padre, ayúdanos para que Satanás no gane ventaja sobre la iglesia local donde somos miembros. Ayúdanos, Padre, a reprender, a convencer a aquellos hermanos que pecan y transgreden tu ley. Y ayúdanos, Padre, a que podamos estar unidos en una misma mente, en un mismo corazón, y podamos, bendito Padre Celestial, llevar a cabo la reprensión hecha por muchos, llevar a la disciplina congregacional al hermano, para que Satanás no gane ventaja, y de esta manera, si se arrepiente, perdonarle como usted nos ha perdonado, y llevar a cabo, Padre, luego lo que usted manda en su palabra, de mostrarle a nuestro hermano nuestro amor sincero, nuestra buena solicitud en hacer las cosas ante tu presencia. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias
porque solamente tú nos puedes dar tu palabra para poder enseñar y compartir a otros. En Cristo oramos y pedimos todas estas cosas, esperando que tú bendigas a los hermanos que hoy estuvieron presentes, que puedas bendecir a los hermanos enfermos por el COVID, a hermanos que están enfermos de otros problemas y dificultades, como tu servidor que tiene problemas de columna. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y danos ánimo con tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición de tener a mi nieta nuevamente en el hogar. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes con su examen, como también te pedimos y te rogamos por mi tía Elena, que está todavía hospitalizada con su problema de salud. Oramos a ti, Padre, y te las ponemos en tus manos para que tú obres con ella de acuerdo a tu voluntad. Gracias le damos por todo y bendición por cada hermano o hermana que estuvieron esta tarde presente. Y gracias por este privilegio. Todo se lo pedimos y se lo rogamos a través de Jesucristo, tu Hijo, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Gracias, hermanos, un placer servirles. Pues recuerden, mañana, día viernes, a las 7 de la noche, está su servidor con ustedes en otro programa más, Un Momento con Jesús. Hoy estaba reponiendo acá a nuestro hermano. Que Dios les bendiga.